Pasamos ahora a hablar del día de hoy que se conmemora el Día Internacional contra la Islamofobia. Pero también se cumplen 6 meses desde la muerte de la joven Mahsa Amini, de 22 años, que fue capturada y violentada por la policía de la moral bajo el argumento de un mal uso del velo islámico. Su fallecimiento causó protestas masivas, miles de detenciones y más de 500 fallecidos. Vamos a conversar sobre estos temas con Imam Marwan Will, quien es invitado frecuente de France 24 y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina. Muchas gracias, Imam, una vez más por estar en Directo América. Hola, assalamu alaikum, buen día, assalamu alaikum, la paz sea con vos. Y además es usual hablar con usted de estos temas. Es el día contra la islamofobia y fuera de los países árabes es muy común la discriminación. Por ejemplo, contra las mujeres que usan el velo. Esta prenda, que usted sabrá muy bien, que se ha convertido en un símbolo opresor para las que buscan sus derechos en países como Irán, también es una expresión cultural, pero también es un imán de discriminación. ¿Cómo reconciliarnos, por ejemplo, con el hijab? Sí, como vos decís, creo que para la mujer es mucho más difícil, especialmente las musulmanas que viven en el occidente, porque el velo ya les da una identidad y ya es una visibilización para la gente. Entonces, muchas veces ocurre que una musulmana es agredida simplemente por el hecho de usar el velo, sea en un subte, en el transporte público, en lugares, incluso hasta tal punto que algunas veces son rechazadas o negadas la posibilidad de trabajar en un lugar simplemente por el hecho de usar el velo. Y ahí creo que es importante aclarar, como musulmanes y como representante de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina, rechazo totalmente si hay países en el occidente donde se impone o obliga a la mujer quitarse el velo, ¿sí? Como es algunas veces el caso, pero a su vez, de la misma manera, condeno también si hay países supuestamente islámicos que imponen el velo a la mujer, ¿no? Como usted mencionó recién, porque Islam se basa, se enraiza en la libertad de religión, en el ejercicio del libre albedrío. Y la única condición que una mujer usa el velo es siempre y solamente por su propia convicción y por su propia elección, porque el velo en realidad es una expresión universal que encontramos en todas las religiones, no es algo único relacionado con el Islam. Por eso incluso en el Corán se menciona a la Virgen María, quien también usaba el velo como una expresión simbólica de pudor, de modestia, y en ese sentido también la mujer musulmana usa el velo, no es solamente para taparse la cabeza o el pelo, sino que es una expresión simbólica de sus valores, de su pudor, de su modestia. Sin embargo, en países como Irán, que se declara una república islámica, lo que podríamos decir, según su explicación, es que se ha deformado este significado, ¿no? Y ha sido utilizado el velo, además históricamente, como una medida de opresión contra las mujeres que prácticamente desaparecen de la vida pública porque es que no les vemos más que los ojos dependiendo del tipo de velo que utilicen. Eh, ¿Qué se puede hacer en estos casos? Es decir, ¿hay alguna salida para todas estas mujeres que padecen bajo la obligatoriedad del velo? Ahí creo que es muy importante y coincido totalmente con usted y hay que plantear esa autocrítica hacia las sociedades musulmanas y ahí realmente traer o acudir a las enseñanzas verdaderas del Islam, ¿sí? Y planteárselas en las mezquitas, en las comunidades o incluso en la mesa en la familia, porque el Islam categóricamente prohíbe la coacción en asuntos de fe, prohíbe categóricamente usar la coacción para imponer convicciones o preceptos religiosos en nombre de Dios. El Islam categóricamente defiende la libertad de religión. El Islam enseña la separación del Estado y de la religión. La religión debe siempre ser una relación íntima personal de la persona con el ser divino. Y en ese sentido nosotros consideramos que lamentablemente, no solamente ahora con el caso del velo, sino que hay también otros casos donde lamentablemente se discrimina, se viola los derechos de la mujer en nombre del Islam. Eso es lo más doloroso. Por ejemplo, hay también ahora sociedades donde la mujer ni siquiera tiene el derecho de trabajar, ir a la universidad o participar en la vida académica profesional, aunque el Islam enseña todo lo contrario. Ya en el siglo VII, el fundador del Islam, el profeta Mohammed, la paz sea con él, garantizó para la mujer el derecho de votar, de recibir educación, de casarse por su propio consentimiento, el derecho de divorcio, el derecho de heredar, el derecho de manejar la propiedad, hasta tal punto que incluso el profeta dijo
que es la responsabilidad o la obligación de una musulmana obtener educación desde la cuna hasta la tumba. Pero por supuesto, lamentablemente, vemos en la práctica en muchos países todo lo contrario, todo lo opuesto, y es una gran contradicción a las enseñanzas verdaderas del Islam. Por eso es realmente muy necesario que las sociedades musulmanas, en vez de seguir ciegamente al clérigo o lo que plantean los religiosos, acudir a las enseñanzas verdaderas del Islam y seguir el Islam a través como lo vivió y practicó el fundador del Islam, el profeta Mohammed, la paz sea con él. Claro, pero esto se aleja completamente de las versiones que encontramos, por ejemplo, en Afganistán con el grupo talibán. Mm, ¿Por qué está tan arraigado en nosotros, los ciudadanos de Occidente, este sentimiento de peligro ante el Islam, que es ante todo, como usted lo ha venido diciendo, una religión pacífica? Y esto revisando nuestra historia desde personajes como Saddam Hussein hasta el Estado Islámico en sí mismo. Y bueno, aquí Occidente tiene no solamente pues, miedo, sino también responsabilidad. Totalmente, y creo que eso nos pasa a todos los musulmanes, especialmente que vivimos en el occidente. Me ha tocado eso también, vivir en la propia carne. Aunque Islam literalmente significa paz, hoy en día si hablas con la gente común, tienen una connotación negativa, y eso realmente nos marcó el 11 de septiembre, un antes y un después. Y lamentablemente hay que decir eso, que hay minorías muy pequeñas adentro del mundo musulmán, encima son grupos radicales, extremistas, tienen una agenda geopolítica, ¿sí? No son representantes de la religión ni representan los valores del Islam, pero lamentablemente han manchado la imagen del Islam, hacen tanto ruido que taparon o que tapan la mayoría de los musulmanes, y por eso creo que es también necesario para el propio mundo musulmán ahí tomar una firmeza, tomar una postura firme, condenar a ellos, separarse, posicionarse, y ahí en ese sentido dejar bien claros sus posturas, sus preceptos, sea ahora el caso de Charlie Hebdo, otros casos, también los grupos terroristas que vivimos en diferentes países asiáticos. Y en ese sentido, para nosotros, como por ejemplo la comunidad musulmana Ahmadiyya, siempre es importante aclarar y enseñar a la gente las enseñanzas verdaderas del Islam. En Argentina, por ejemplo, a lo largo del país hicimos en los últimos meses varias campañas, experimentos sociales en las calles con el cartel "Soy musulmán, ¿tenés alguna pregunta?". Entonces promovemos a la gente, alentamos a las personas que hablen directamente con un musulmán, y en vez de simplemente consumir la información a través de las redes o los medios masivos, que se acerquen a los musulmanes, que hablen con ellos sobre su fe y sus valores, porque esos grupos, como te dije en resumen, no representan los valores ni las enseñanzas del Islam. Y sin embargo, tristemente, ya pareciera de esta entrevista, hay que recordar lo que hace 6 meses falleció una joven de 22 años kurdo-iraní acusada de vestir mal el velo. Muchísimas gracias a usted, Imán Marwan Gwil, presidente de la comunidad musulmana en la Ahmadiyya en Argentina. Que tenga un feliz día. Gracias, muchísimas gracias. Y que nos esforcemos contra la discriminación. Gracias a ustedes. Ya regresamos con más en Directo América. No se vayan.